política y ocupar un cargo electivo por voluntad, una manera de progreso individual y personal. Lo planteamos muchas veces en las legislaturas y en general no tenemos acompañamiento del resto de los bloques cuando nos tocó ocupar una banca con Alejandro Bodar, y pensamos que además tendría que haber mecanismos de revocatoria de mandato. Es decir, para nosotros la democracia tiene que consistir en poder elegir, pero después poder cambiar lo que no funciona. No tener que esperar 4 años como una especie de cheque en blanco que la mayoría de los políticos profesionales saben que existe, por eso en campaña hablan maravillas y después hacen los puestos porque saben que tienen 4 años de impunidad. Y estar obligados a usar lo público. Es decir, los diputados, los ministros, pero sobre todo los que son electos, los legisladores, deciden sobre lo público. Es decir, deciden sobre la escuela pública, presupuesto, deciden sobre el transporte público, deciden sobre la salud pública, pero no usan nada de lo público en general, porque tienen una situación de privilegio. Nosotros pensamos que por ley, como voluntariamente se presentan para ocupar un cargo público, deberían, por una razón de ética básica, usar lo público y estar obligados por ley, ellos y sus familias, a usar lo público. Para nosotros esta renovación cultural de la política generaría una especie de casting previo que haría que los que quieren lucrar o, digamos, avanzar profesionalmente de manera individual con la política se abstendrían de participar y se dedicarían a otra cosa y participaríamos de política en lo que, bueno, no tenemos ningún problema en ocupar un cargo y después volver a trabajar, en mi caso en una escuela, sin ningún problema. Así que bueno, esto sería un poco los temas que queremos poner en la agenda y que teníamos a intentar discutir con ustedes. Está buena la pregunta, es interesante además porque es un debate central siempre del campo de la izquierda. Yo le escuchaba a la compañera algunos temas que planteaba. Nosotros, ¿qué visión tenemos? Por ejemplo, yo les quiero 5 temas, a ver si nos podemos poner de acuerdo, porque creo que es importante avanzar en unir, ¿no? Unir distintas fuerzas políticas sobre la base de cosas en común, ¿no? No amontonar, sino unir. Por ejemplo, nosotros estamos a favor, hablando del tema género y mujeres, de la despenalización del aborto, de legalizarlo el aborto. Nosotros pensamos que es muy difícil avanzar en lograr ese derecho en unidad con el Partido Justicialista o con el Frente para la Victoria. Por eso no vamos en la misma lista que el Frente para la Victoria, porque durante los 12 años de gobierno, primero de Cristina, primero de Néstor, después de Cristina, sistemáticamente se impidió que el proyecto de penalización del aborto avanzara en el Congreso. Ni siquiera se discutió. 4 veces perdió estado parlamentario porque, bueno, lo pasearon por distintas comisiones y nunca, ni siquiera se discutió. Y es un tema central del Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces, ahí hay una incompatibilidad. Estaríamos a favor de un acuerdo unitario de toda la izquierda, pero, por ejemplo, aborto para nosotros es central. Despenalización del consumo de marihuana. Para nosotros hay que perseguir a los narcos, no al consumidor de marihuana, al pibe que fuma un porro, liberándole la zona para que hagan negocio los narcos. Bueno, el Partido Justicialista, que es una fuerza tradicional, que nadie se opuesta. Así que nosotros estamos por separar la Iglesia del Estado. Nos parece que es de la Revolución de Mayo, ese planteo de la Revolución Francesa, tiene 300 años. La Iglesia, ¿pero qué separa la Iglesia del Estado? Porque no parece abstracto. Ustedes saben que la Iglesia, para pagarle a curas, obispos, seminaristas, sus iglesias confesionales, que difunden ideas discriminatorias, machistas, patriarcales, en contra de la diversidad sexual, que opinan que la homosexualidad es una enfermedad, que están en contra del matrimonio igualitario, se destinan 32.000 millones de pesos anuales. Más que a ciencia y técnica, es decir, más que al CONICET, a la iglesia. Entonces, nosotros estamos por terminar con eso. Es muy difícil hacerlo cuando, bueno, se visita al Papa Francisco en encuentros internacionales como referentes de estos espacios. Es decir, nosotros eso no lo compartimos. Privilegio. Yo hice una propuesta. Ninguno de los compañeros se pronunció, no tienen la obligación de pronunciarse o de opinar sobre lo que yo digo, pero ¿están de acuerdo o no con que no puede ser que un político por opción gane 200.000 pesos por mes? Para nosotros es una cosa, es un escándalo. Los mismos tipos que le piden esfuerzo a los trabajadores que acepten vivir con menos de 15.
Es decir, nos parece escandaloso. Bueno, podemos hacer un compromiso de que si nos toca ser legisladores, vamos a impulsar una ley para que todos los cargos políticos por elección ganen un salario igual a una directora de escuela. Porque no hay que llenarse de plata haciendo política, sino representar intereses y el programa que uno plantea. Revocabilidad de mandato, obligación de usar lo público. El PJ sabemos que no quiere, el Frente para la Victoria sabemos que no quiere. Con los compañeros de Patria Grande hemos tenido coincidencias, pero en este punto, ir con una lista de una fuerza tradicional. Y por último, el tema de deuda, ¿no? Que se refieren a los compañeros, me parece correcto. Una corrección. El gobierno anterior pagó $200.000 millones al contado de deuda. El gobierno kirchnerista. No es que no pagó. Es el gobierno que más deuda externa al contado pagó. No, obvio, multiplica todo, el del PRO y el del radicalismo. Ahora, ¿por qué no se audita la deuda externa? Es decir, ¿por qué no se investiga el origen? Está demostrado que es una estafa. Cuando a vos te viene el resumen de la tarjeta de crédito y te reclaman una plata que no es, uno no va y paga, ciego. Uno protesta, judicializa, investiga, apela a algún abogado amigo, no va y paga, digamos ciegamente. Ustedes saben que países no socialistas, ni marxistas, ni de izquierda revolucionaria, como Ecuador, auditaron su deuda y desconocieron el 30% de su deuda y no la pagaron porque era de origen fraudulento. En Argentina hay un fallo judicial del año 2000 de un juez no socialista como yo, no de izquierda como nosotros, sino un juez de esta justicia, que se llama Ballestero, en una causa que los invito a que googleen, del periodista Olmos, Alejandro Olmos, que demostró, un juez, que tiene más de 100 delitos la deuda. No tiene balance contable, es decir, no se sabe, no está sentado en ningún lugar. Y es original de la dictadura, después la legalizó Alfonsín y el radicalismo, Menem. Nosotros pensamos que hay que parar, investigar, y mientras tanto no pagar, y usar esa plata para otra cosa. 240.000 millones de pesos en intereses de la deuda este año. ¿Saben a qué equivale? Al total de la plata que se destinó a salud y educación este año. Lo mismo se destinó a deuda externa, que no se investiga, que a salud y educación. Para nosotros es una contradicción. Entonces, no podemos ir en una misma lista con gente que gobernando avaló cosas con las que no estamos de acuerdo. Dicho esto, coincidimos que hace falta una oposición muy fuerte al PRO. Pero nos parece contradictorio que se le haya votado. Yo por ahí no se tuvo en cuenta lo que dije yo al principio. Del 2007 hasta ahora, el PRO no tiene mayoría. No tiene mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo extiendo a nivel nacional. No tiene mayoría en el Congreso de Diputados y Senadores. Y sin embargo, las leyes fundamentales que quiso fueron aprobadas. ¿Con qué votos? Tiene 6 senadores. Tiene minoría. Con los votos del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. En la mayoría de los temas, por ejemplo, en el presupuesto. Somos críticos de esa actuación. No creemos que haya sido por dificultad de la oposición. No creemos que sea gente que no se dio cuenta y levantó la mano. Creemos que hay, digamos, un pacto de cierta gobernabilidad. No estamos por fortalecer ese tipo de oposición que en campaña son recontra opositores, pero después, cuando nadie los ve, levantan la mano. Nosotros creemos que hay que unir a toda la izquierda, pero para construir una cosa independiente de lo viejo, completamente independiente de lo viejo y para cambiar en serio. Quiero responder a dos mitos. Que en la izquierda no tenemos propuestas, que decimos, que denunciamos y que nos dividimos. Tema plata. La compañía de la UCR decía hay que endeudarse, sí o sí, porque no hay plata. Entonces, vos en tu casa, querés hacer una casa, tenés que pedir un préstamo. Es falso que no haya plata. El problema es las prioridades que uno fija y si está dispuesto a tocar algunos intereses. Por ejemplo, yo decía auditoría de la deuda. Solo auditoría, no estamos hablando de dejar de pagar para siempre, sino 240.000 millones de pesos, así. Solo suspendiendo el pago mientras se audita. Segundo, restituirle los impuestos a las mineras que contaminan la cordillera, la Barrick y otras, y a los pools de siembra de soja transgénica, Monsanto y compañía, 70.000 millones. 240 más 70, 310.000. Eliminar los subsidios a la Iglesia Católica, que difunde ideas reaccionarias, medievales, que atrasa, no adelanta, 32.000 millones. Ahí nomás 350.000 millones de pesos, que es una fortuna de plata.
para prioridades. Les agrego otra. Ustedes saben que la compra y venta de acciones en la bolsa de comercio no paga impuestos. Si se pusiera un impuesto a la renta financiera son 20.000 millones de pesos más, 370.000 millones. Lo último, unidad de la izquierda. Nosotros pensamos, porque está la idea de que la izquierda es débil versus una unidad con el PJ y el Frente para la Victoria, que sería una especie de suma positiva para una mano al perro. Yo les digo que si el conjunto de las organizaciones de izquierda hubiéramos hecho un paso, digamos, Bodar, Zamora, Itay, Bregman, Ramal, sería muy potente esa unidad en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Muy potente, como alternativa a lo viejo. Y tendría un camino de desarrollo alternativo que generaría un entusiasmo muy grande incluso en votantes que, como nos ven un poco más débiles, optan por el voto útil con el discurso de, bueno, la prioridad es frenar a Macri, no importa que se vote después en las cámaras, y entonces votar un amontonamiento de fuerzas que, insisto, en campaña dicen que son opositores, pero, por ejemplo, le votan la Policía Metropolitana a Macri en la legislatura, porque Macri no tenía mayoría propia para la metropolitana. La acompañaron los diputados del Frente para la Victoria hace 3 o 4 años atrás. Son datos de la realidad, no son interpretaciones de principio, como decía la compañera, son datos, es decir, temas concretos que definen políticas distintas. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir. 2.200 millones este año destinados a subsidiar la educación privada, especialmente la confesional. 2.200 millones. Y en el servicio privado de recolección de basura, al que se destinan casi 4.700 millones, se calcula que si fuera estatal, incluyendo las cooperativas de recicladores, para cumplir con la ley de basura cero, se podría ahorrar la mitad, es decir, 2.500 millones prácticamente. Es decir, sobra plata en la ciudad para destinar a construir, por ejemplo, 30 escuelas que harían falta en el sur de la ciudad. Es un problema de prioridades, es decir, de decisión política, de en qué usar la plata. Pero yo quería hacer una sola propuesta para la juventud, porque la pasé, me parece, diciendo un montón de propuestas, porque aborto es para la juventud, marihuana para la juventud, lo que dije, los privilegios políticos es para facilitar la participación de gente normal en la política, es decir, de gente que sea parecida a ustedes, a nosotros. Para mí lo fundamental es desechar una idea, es decir, que es la idea de que hay cosas que no se pueden. Es decir, esta idea de que no, son utópicos, salario igual a la canasta, utopía. No, trabajar sin precarización, no, tenés que ir a McDonald's, Starbucks, seguro. Es falso eso, hay cosas que no se pueden. Y es falso también, y peligroso, sobre todo, me parece a mí, en la generación más joven que empieza a tener inquietudes, pensar la realidad desde lo que supuestamente se puede o no se puede y no desde lo que hace falta. Nosotros proponemos pensar el país, la ciudad, desde lo que hace falta, y incluso son derechos muy básicos. Bueno, yo no estoy hablando de la estratosfera. Fíjense que hablé de 2 cosas que son derechos que están incluso en la constitución de este sistema, no del socialismo, de este sistema capitalista, de la constitución del 94, educación, salud, medio ambiente, etc. Yo lo que les quería plantear es que militen, es decir, que participen políticamente, que se organicen, es decir, que den un paso, porque si no esto no cambia. Si no cambia, es decir, con el reciclado de los que están, no cambia. Entonces uno puede protestar, se puede desmoralizar, puede ser más o menos apático, le puede importar más o menos, pero tienen que participar ustedes, tienen que militar. Nosotros los invitamos a conocer nuestro espacio político. MST, Izquierda al Frente, dejamos volantes, está en la web para que nos conozcan, nuestros contactos, pero militen porque es lo más extraordinario que hay, participar, decidir, ser protagonista y no mirarla de afuera y creer, como se dijo acá, para mí equivocadamente, que la democracia consiste en un procedimiento de votar cada 4 años o cada 2. Mentira, eso no, esa es una idea de democracia vacía que nos han secuestrado una élite del 1% que administra negocios de ricachones, pero que no tienen nada que ver con la realidad de la mayoría. Entonces hay que participar, hay que militar, es lo más extraordinario que hay.
para nosotros hay que desmantelar todas las cúpulas de la metropolitana y la federal, pero sobre todo la metropolitana, desmantelarla por completo. Está toda hecha con cuadros formados en la lógica de la dictadura militar y la represión. ¿Y qué hay que hacer? Control social, no control de la política, control social, es decir, a los comisarios hay que elegirlos en cada barrio por voto directo, cada 4 años rotarlos, que vayan a otro lado, para que no puedan hacer pie territorialmente y anclar en una serie de negocios a los que están vinculados, trata, narcotráfico. Mariano, disculpa. Mariano Sebastián. Bueno, te estaba preguntando antes, no quería interrumpirte, pero hasta donde sé, o sea, efectivamente las votaciones están previstas, de hecho pasó. No se cumple. Este año pasó pero lo más importante es el control social, es decir, que la gente pueda elegir y revocar. ¿Para qué? Para que sean controladas por los vecinos, no por la política, porque las terminan después practicando. Yo creo que hay un problema que la orientación que tiene el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad inevitablemente va a generar movilización y conflicto y por lo tanto va a haber escenarios de tensión y la manera de resolverlo cuando la gente protesta es reconocer la legitimidad del reclamo y cambiar las prioridades. Si te equivocaste, digamos, te da respuesta, o en realidad sabés que la política que llevas adelante va a tener respuesta social de reacción, porque si no subís los salarios, no hay paritaria, recortar presupuesto, etc., recortás derechos, por suerte, este pueblo se moviliza, es de los que más se moviliza en el mundo, respondés con represión, porque es muy difícil confiscarle derechos a la gente y que eso cierre de manera pacífica y deportiva. Es decir, que la gente lo acepte como ovejas. Por suerte no pasa eso. Si no estaríamos condenados a retroceder. Por eso, no es un problema, en mi opinión, de procedimiento institucional. Es decir, hay un primer problema, porque la democracia no es solamente instituciones, arranca de derechos sociales. Es decir, el origen de las protestas son derechos que o están arrebatados o limitados o que directamente están así. A partir de ahí nadie protesta porque si esta idea que se difunde desde el oficialismo y de los medios hegemónicos de que la politización de las protestas, bueno, chocolate con la noticia, sí, obvio, si todas las protestas son políticas, eso es así, por suerte, pero lo que quieren decir es que hay una intencionalidad distinta al reclamo legítimo, eso quieren decir, ¿no? Las protestas de desocupados, de estudiantes, docentes, el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental, todas tienen un origen en un derecho violentado. Entonces, el problema es cuando la política, el Estado, las instituciones y los que mandan gobiernan para el 1% y no para el 99%. Ese es el problema de fondo. Es decir, todo lo que estuvimos hablando toda la mañana, sí, hay que cambiar las prioridades. Si cambias las prioridades y democratizás el sistema político, es decir, los que decidimos somos el 99 y no el 1, con sueldos de 200.000, tienen cheque en blanco, porque dicen una cosa en campaña electoral y hacen otra, y entonces después se encubren en una lista para zafarse, quedan muy expuestos, como pasa en varias listas de los partidos tradicionales, no solo en Cambiemos, porque a los peores los encubren y renuevan con otras caras, y de esa manera zafan. Entonces, control social, claro, revocabilidad de mandato, que tengan que rendir cuenta todos los años los legisladores, los diputados, los legisladores de la ciudad, los diputados, los senadores, que se los pueda sacar, no esperar 4 años. Eso no es democrático. Bancársela, conscientes de que están cagando, digamos, no es democrático, es antidemocrático, es autoritario. Por eso es limitadísima esta democracia. Superamos la dictadura no por ninguna concesión del Partido Radical. Es decir, la dictadura se fue echada por la movilización de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones de izquierda que la pelearon. No fue por la cúpula de los partidos tradicionales, ¿no? Que no presentaron un solo habeas corpus durante toda la dictadura, ninguno, ni siquiera Alfonsín, que se llamó a silencio y que, además, sí, juicio a las juntas, pero la obediencia de vida y el punto final, calculo que todos habrán estudiado, es decir, la obediencia de vida y el punto final, que fue una forma de impunidad
a represores de lo peor. Después los indultos de Menem y del PJ, por supuesto. Y nos movilizamos contra la ley de obediencia de vida, punto final, y contra los indultos. Pero digo, no es un problema institucional que lo resuelvan abogados, en mi opinión. Hay un problema de concepción general de la sociedad y de la democracia, que hoy está secuestrada por el 1% que la administra para intereses distintos a los de la mayoría. Eso es lo que hay que cambiar.